Hola, buenas. Hoy vengo con un vídeo, como habéis visto en el título del vídeo, es una especie de balance lector de mis vídeos del año 2021. El año 2021 evidentemente aún no ha acabado, pero quería hablar ya de lo que he ido leyendo, pues porque no quiero que se me acumulen demasiadas lecturas sin haber hablado de ellas, porque luego es mucho más complicado. Y además, bueno, para que no sea un vídeo demasiado largo, lo que voy a hacer es que cronológicamente voy a ir comentando los libros de 5 en 5. Eso quiere decir que en este primer vídeo, bueno, pues voy a hablar de los 5 primeros libros que me leí en este año, y luego habrá un segundo vídeo con otros 5, un tercer vídeo, así hasta ponernos al día con las lecturas que llevo actualmente. Bueno, el primer libro del año 2021 que leí en enero, como podéis ver, es Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Este libro lo cogí con mucha expectación, la verdad. Le tenía bastantes ganas desde hace años y no sé si habrá sido precisamente este hype, digamos, lo que me ha impedido disfrutar de su lectura plenamente. Se ha quedado al final y por desgracia en una experiencia algo decepcionante. El libro nos cuenta la historia de una joven institutriz que acude a una mansión para hacerse cargo de la educación de dos hermanos, y una vez allí, pues esta chica comenzará a tener una especie de una serie de visiones después de que conozca, después de que llegue a sus oídos, pues las turbias circunstancias que se vivieron en esta casa tiempo atrás. Va a descubrir, por ejemplo, que la anterior institutriz se suicidó, otro criado también tuvo una muerte en extrañas circunstancias. Y entonces, bueno, pues como decía, la institutriz va a narrar cómo comienza a presenciar unas apariciones de un hombre y de una mujer que presumiblemente pues son los fantasmas de estas personas fallecidas. Mientras tanto, los niños pues parecen vivir ajenos a estas apariciones, y bueno, la institutriz comienza a creer pues que estos dos hermanos saben perfectamente qué es lo que está pasando, saben y conocen perfectamente a estos fantasmas, pero por algún motivo prefieren ocultarlo. Al final no queda claro si lo que ve la institutriz es real o si por el contrario es fruto de su imaginación, ¿no? Luego vamos a ver también cómo se establece una turbia relación entre la propia institutriz y los niños, especialmente con el hermano mayor, que nos muestran como digo, esta compleja relación. Nos va a mostrar a una protagonista que está como atormentada, muy asustadiza, y que, bueno, al final te planteas si estas apariciones que ella tiene no son en realidad fruto pues, de esos demonios internos que ella tiene. En definitiva, pues bueno, una novela que entretiene, que es obvio que marcó un antes y un después en lo que son estas historias de fantasmas y de casas, digamos, encantadas, y que tuvo mucha repercusión en obras posteriores, no solamente literarias, sino también cinematográficas. Se trata de una obra que ha sido adaptada al cine y a la televisión en innumerables ocasiones. Y bueno, pues todos estos ingredientes bien podrían haber hecho de este libro pues una lectura a mi gusto, ¿no? A mí me gusta, porque me gusta mucho todo lo que es el género del terror. Sin embargo, como decía al principio, no me satisfizo plenamente. De este autor, de Henry James, yo ya había leído previamente una novela corta llamada Daisy Miller, que recuerdo que tampoco dejó gran impresión en mí. Supongo que es pues un escritor que quizá no esté hecho para mí. No sé, seguramente en un futuro le daré otra oportunidad. Bueno, la segunda novela que leí en este año 2021 es esta otra. Se llama El Anticuario y el autor es Walter Scott. Mirad, yo hace cosa de un año o año y pico, en 2020, leí mi primera novela de Walter Scott. Se trata nada más y nada menos que de Ivanhoe, que posiblemente sea su novela más famosa. Y bueno, yo esa novela la tenía en mi estantería desde hacía muchos años y esperaba que me gustara mucho, porque a mí toda la temática que se cuenta en ese libro, pues de torneos medievales, etcétera, me gusta mucho. Y bueno, la verdad es que así fue, me encantó. Y bueno, desde entonces pues tenía ganas
de leer otro libro de este autor y me decanté por El Anticuario. Es la tercera novela de Walter Scott, fue escrita antes de Ivanhoe. Y bueno, para empezar, hay que señalar que se trata de una novela muy diferente a Ivanhoe. De hecho, bueno, pues no tiene nada que ver. En este libro, si alguien se acerca a él esperando encontrar una historia llena de aventuras, de caballeros, de castillos y luchas pues encarnizadas, podríamos sentirnos como lectores defraudados. ¿Por qué? Porque aquí en El Anticuario nos encontramos con una historia más costumbrista, que está protagonizada por un personaje principal, que es el anticuario. Y bueno, la narración pues es mucho más pausada que en Ivanhoe. No ocurren tantas cosas, o por lo menos no ocurren a esa velocidad. Se nos narran los pormenores de la vida de algunos habitantes de la comarca de Fairport, en Escocia, y como digo, es más la descripción de la vida de estos personajes, ¿no? Más que una aventura al uso. Por supuesto, también en la historia hay tramas emocionantes, hay algún que otro giro inesperado, pero como digo, no tiene nada que ver con esas grandes aventuras que Scott narraría luego años después en Ivanhoe. Aún así, un libro recomendadísimo que a mí me encantó, pero eso sí, que nadie se lleve a engaño, no tiene nada que ver con Ivanhoe, no es peor que Ivanhoe, es simplemente diferente. Lo que más me ha gustado de la novela ha sido la relación que establece el personaje principal, el anticuario, con el joven Lovell, que es un joven al que conoce al principio de la novela. Y luego, aparte de esa relación que es como al principio el argumento principal, pues vamos a ver cómo Scott va a ir entrelazando todas las tramas y todos los personajes que van surgiendo alrededor del personaje del anticuario y que poco a poco al final pues van a ir confluyendo. Puntos negativos. Bueno, pues no me ha gustado, por ejemplo, la desaparición de uno de los personajes principales, que a mí es el que más me gustaba, no voy a decir quién por no hacer spoilers, pero hay un personaje que a mí me encantaba y claro, cuando tú estás enamorado, ¿no?, de un personaje y de repente pues te lo quitan a mitad del libro, aunque te dan la explicación de por qué desaparece, no es que desaparezca sin más, pero bueno, cuando ese personaje desaparece y ya luego vas pasando páginas y páginas y páginas y ves que no aparece ya más, pues es un poco decepcionante. Otra de las cosas que no me han gustado demasiado es que el autor hace un final, algo, a mi parecer, algo atropellado, ya que opta por resolver todas las tramas que hay, que son bastantes, pues al final en unas cuantas páginas. Yo según iba acabando ya la novela y veía que quedaban pocas páginas, yo decía, vamos a ver, aquí hay muchas cosas que explicar, muchas cosas que cerrar. Y bueno, al final queda todo cerrado, pero para mi gusto un poquito atropellado en las últimas páginas. No se desarrolla demasiado ese final. Y bueno, pues desde que lo acabé ya han caído en mis manos más libros de Walter Scott, que seguiré leyendo. Y bueno, pues según lo vaya haciendo, los iré comentando en el canal. Vamos ahora con el tercer libro, que es este. Se titula Una buena casa y la autora es Anne Leary. Vamos a ver, yo nunca habría leído esta novela si no fuera por un motivo bastante, no sé si decir, especialito o rocambolesco. Mirad, yo soy muy fan de la actriz Sigourney Weaver, muy fan, desde crío. Entonces, pues en mi biblioteca hay un apartado de libros de Sigourney Weaver, hay un apartado de novelas de las cuales se han hecho películas o de novelizaciones de película, ¿no? Y entonces, bueno, yo cuando escuché que Sigourney Weaver iba a protagonizar la película The Good House, que estaba basada en este libro, y cuando me enteré de que este libro estaba traducido al español, pues no dudé en comprármelo y leerlo pues para saber un poco de qué iba a ir esta película, ¿no? Que aún de hecho todavía no se ha estrenado, ya la han rodado y está pendiente de estreno. Como digo, si no fuera por eso, pues seguramente yo nunca me habría acercado a este libro, lo cual también me hace muchas veces pensar en la cantidad de libros que nos perdemos, la cantidad de historias que dejamos de leer porque a primera vista no nos llaman la atención, ¿no? A mí este libro nunca me habría llamado la atención si no fuera por esto que os digo. Pues bien,
En este libro lo que nos encontramos es una especie de comedia romántica, drama, en el que la autora, nada más empezar el libro, nos presenta a gran cantidad de personajes. Yo al principio tuve que ir apuntando todos los personajes en un papel para no liarme. Bueno, es algo que suelo hacer con muchos libros. Y bueno, lo cierto es que luego ya cuando pasan unas páginas sí que es verdad que la trama ya se centra en no más de 5 o 6 personajes principales, y de ellos el más importante pues va a ser el personaje de Hildy Good, que es el personaje que interpretará Sigourney Weaver en esta película que, como digo, todavía no se ha estrenado. Hildy, la protagonista, pues es una mujer que ya está entrada en años y que a pesar de ello pues sigue trabajando y sigue desempeñando con éxito su trabajo de agente inmobiliaria en Wendover, que es un pueblecito de Nueva Inglaterra. Y bueno, pues a su alrededor vamos a ir viendo cómo van girando otros personajes, entre los que destacan sus hijas, su exmarido, que ha salido del armario, un psiquiatra al que Hildy le tiene alquilada una oficina, un amigo que fue un antiguo amor de juventud y con el que de repente empieza otra vez a tontear. Y bueno, pues después la autora se centrará en un personaje nuevo, el personaje de Rebecca McAllister, que es una señora millonaria, una chica, no es muy mayor, que está recién llegada a esta ciudad y que se va a convertir en la nueva mejor amiga de Hildy, en su confidente, y que también se va a convertir en un auténtico problema para Hildy, porque se va a meter en líos bastante importantes y ella pues va a tener que estar tapando un poco todo. Como si Hildy no tuviera ya suficientes problemas, porque además ella arrastra un problema de adicción del alcohol bastante grande. En definitiva, pues una novela muy entretenida, que me ha gustado mucho, con personajes que están muy bien perfilados, que se mueven siempre entre la comedia romántica, el drama, y bueno, pues estoy deseando de ver a Sigourney Weaver en este papel de Hildy, a ver cuándo se estrena la película. El cuarto libro del que os voy a hablar es este. Es un libro de la editorial Valdemar, de su colección gótica, y se llama Mares Tenebrosos. Yo, en cuanto vi este libro, pues supe que lo quería, supe que me lo quería leer. A mí me gustan los libros de terror, me gusta todo lo que tenga que ver con estos ambientes marítimos o marinos, barcos, buques fantasma, tormentas. Bueno, ya es que viendo la portada, viendo lo que es la cubierta del libro, entran ganas, por lo menos a mí, de leerlo. El libro se llama Mares Tenebrosos y dice: es una antología de cuentos de terror en el mar que han sido recopilados en esta edición por José María Nebreda. Lo que sí que recomiendo es que quien se vaya a leer este libro, pues no solo lea de seguido, sino que lo ideal es que vaya alternando, porque al fin y al cabo estos cuentos de terror en el mar, que son estupendos todos, la verdad es que no hay nada, no hay paja aquí. Aquí todo tiene su punto, todos los relatos tienen su punto, los hay mejores y peores, pero los peores son también buenos. Entonces, como digo, este tipo de relatos de terror en el mar pues tienen un montón de puntos en común, evidentemente, de sitios comunes, pues como por ejemplo pueden ser los buques fantasmas, los buques deshabitados, como pueden ser las tormentas nocturnas, como pueden ser los monstruos marinos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir leyendo relatos y se van a repetir este tipo de cosas en muchos. Con lo cual, al final, pues puedes quedar un poco saturado con este tipo de historias de barcos de fantasmas, de terrores en alta mar. Por eso, como digo, yo recomendaría pues ir intercalando esta lectura con otras lecturas y pues eso, leerte un relato, irte a otra lectura, luego volver, leerte otro, etcétera, etcétera. En general, como digo, el nivel es buenísimo. Por comentar alguno, pues el primero de ellos, que es La noche del océano, que está escrito por Lovecraft, nada más y nada menos, en colaboración con Robert Barlow, y este tiene la particularidad de que fue el último escrito de Lovecraft antes de morir. Simplemente por eso ya merece la pena leerlo. Después hay un par de relatos de William Hope Hodgson. El segundo de ellos, Una voz en la noche, es aterrador. En este nos cuentan cómo un barco en alta mar, pues de repente se escuchan unas voces
en el agua y descubren que hay alguien en una barca que se niega a acercarse al barco, les pide ayuda, les pide alimentos, pero no quiere acercarse, y desde la barca pues les cuentan un poco la situación que vivieron esta persona que está en la barca y su prometida al llegar a una isla que aparentemente estaba desierta, y bueno, todo lo que les ha ocurrido desde entonces y que les impide acercarse a las personas. Después, justamente, de Una voz en la noche, viene otro que se llama La isla de los hongos, escrito por otro autor, pero que podría considerarse, además nos lo dice también en el libro, una continuación del primero. En este relato vamos a ir a una isla, unos marineros llegan allí por accidente también, y bueno, pues allí se van a desatar una serie de circunstancias escalofriantes con unos hongos gigantes que pronto pues van a ver que es un auténtico peligro. Es uno de los que más me han gustado, sin duda alguna. Y bueno, pues luego tenemos relatos de Robert E. Howard. Me gustaría también destacar, por ejemplo, este de Vicente Blasco Ibáñez, Hombre al agua. Este relato a mí me dejó completamente aterrorizado. Es un relato muy, muy corto, es un cuento muy breve, que tiene un final tan triste como terrorífico y que está narrado con auténtica maestría. No quiero decir qué es lo que ocurre porque es muy corto y merece la pena leerlo, pero sin duda es de lo mejor de esta antología. Creo que hay otro libro de relatos, otra antología de Valdemar, que también creo que va también de este tipo de relatos en el mar. Dejaré por aquí la fotografía ahora, y ese no lo tengo y me encantaría hacerme con él y leerlo pues en un futuro. Muy recomendado. Y ya por último, el quinto libro del que os quiero hablar hoy es este otro, Los cazafantasmas, nada más y nada menos. Como os he dicho, yo en mi biblioteca tengo un apartado especial dedicado a Sigourney Weaver y por supuesto tengo la novelización de Los cazafantasmas. Este es el caso contrario al que al libro del que os he hablado antes, de Una buena casa. Mientras que Una buena casa es una novela que se ha llevado al cine, lo que aquí tenemos es el caso contrario, el proceso contrario, es una novelización de la película. A mí las novelizaciones de películas no me gustan, porque te vienen a contar exactamente lo mismo que en la película, y bueno, ¿para qué leértelo si tienes la película, no? Otra cosa muy distinta es cuando es una adaptación de un libro, pues que normalmente pues el resultado suele ser muy diferente, pero aquí siempre el autor busca ser lo más fiel posible a la película. Como curiosidad, deciros que esta adaptación está escrita por el alemán Jason Dark, que es el seudónimo de Helmut Relegert, y que esta adaptación se comercializó solamente en Europa. En Estados Unidos también se hizo una adaptación al libro de la película, pero allí se hizo por un autor norteamericano. Pero como digo, la versión que se trajo a Europa y la versión que se tradujo al español es esta, que fue exclusiva para el mercado europeo. Como decía antes, pues este libro es lo que podría esperarse de él, ¿no? Un reflejo bastante fiel de la película. Sí que añade alguna que otra información que no es relevante sobre personajes, sobre situaciones, que bueno, yo creo que se hace con el fin un poco de rellenar páginas, ¿no? Y de obtener un mínimo de páginas. Hay otras escenas que sí que aparecen en la película y que aquí son narradas con ciertas diferencias, pero que bueno, que no son nada destacables. Lo que me ha llamado mucho la atención negativamente es cómo el autor describe a uno de los personajes, concretamente al cazafantasmas Winston Zeddemore, que es el cazafantasmas que es de raza negra, que no aparece aquí en la portada, al que se refiere en bastantes ocasiones como el negro. Es decir, mientras que al resto de cazafantasmas los llama por su nombre, cuando habla de él, pues dice el negro. Pues el negro entró en la habitación, el negro se aproximó a la mesa. Supongo que eran otros tiempos, pero bueno, chirría muchísimo ver este tipo de forma, ¿no?, de referirse a una persona simplemente por el color de su piel. Pero bueno, como digo, eran otros tiempos, pero chirría muchísimo. En definitiva, una novelita que no aporta nada especial si ya has visto la película y que solamente se la recomendaría a fans de Los cazafantasmas. Y bueno, pues estos son los libros de los que os quería hablar.
Próximamente, como decía antes, haré otro vídeo con los siguientes 5. Si os ha gustado este vídeo y si os queréis que siga subiendo también vídeos con lecturas de libros, pues no olvidéis en poner vuestro like. Os invito también a que os suscribáis y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.